Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Cuando el gigantesco dragón azul de 300 metros se topó con el cielo cubierto de escarcha, Rai percibió de inmediato un cambio inquietante. La energía en la cabeza del Azure Dragombre comenzaba a endurecerse, volviéndose lenta, como cabría esperar de un almirante. Ser capaz de congelar la energía misma, eso debe ser un poder despertado, pero, ¿de verdad puedes congelar mi poder demoníaco? Rai entrecerró los ojos y aumentó la infusión de poder demoníaco en el ataque. Aunque su cantidad aún no podía igualar el máximo de Sesomaru, la calidad de Rai era perfecta. Era denso, refinado y vibrante. ¿Cómo podría el poder de una simple fruta del diablo congelar permanentemente algo tan potente? Aokiji, que inicialmente había sentido que su ataque estaba tomando la delantera, frunció ligeramente el ceño. ¡Qué poder tan extraño! Mi energía solo puede congelar la superficie, y esa energía activa que hay debajo rápidamente destroza el hielo que la cubre. Miró a Rai a través de la caótica tormenta de energía. Este tipo es sin duda más fuerte que Tokikake. TSH, ¿cuánto tiempo ha pasado desde Alabasta? ¿La evaluación del gobierno sobre los piratas del sombrero de paja está tan equivocada? Aokiji consideró brevemente si debía cesar la lucha. Pero tras pensarlo un momento, decidió continuar. Si la resistencia de Rai no era suficiente, entonces, después de acabar con él, capturar al resto de los sombreros de paja sería pan comido. En cuanto a Rai, tras aumentar su tasa de fusión de plantillas al 60%, su poder demoníaco alcanzó un estado perfecto. Su velocidad y eficacia de recuperación se habían disparado. Para agotar la barra de maná de Rai ahora, tendría que usar continuamente sus movimientos definitivos sin un segundo de descanso. En ese momento, Rai solo estaba infundiendo poder lentamente en el Azure Dragon Break, equilibrando perfectamente el consumo y la recuperación. Para Aokiji, el simple hecho de liberar aire frío de forma natural tampoco se consideraba un consumo significativo. De este modo, los dos titanes llegaron a un aterrador punto muerto, sus ataques chocando entre sí sin llegar a explotar. Rai optó por no infundir aún el Haki del Conquistador o el Haki de armamento en el ataque. Él podía, pero Aokiji también. Antes de que el oponente hiciera su siguiente movimiento, conservar las fuerzas era la mejor opción. Después de todo, Aokiji estaba solo. Mientras que del lado de Rai, había llegado la caballería. Luffy activó el Gear Second, desapareciendo en una explosión de vapor. Sanji usó Zoro y se convirtió en una mancha borrosa de negro y dorado. Zoro y Chopper los seguían de cerca. Los cuatro luchadores cuerpo a cuerpo aprovecharon el punto muerto para atacar los flancos expuestos de Aokiji. ¡Alcance!, gritó Chopper, colocando las manos. Punto de mira. Tormenta de nieve en flor de cerezo. Desata una ráfaga de golpes con sus cascos recubiertos de Haki contra la espalda de Aokiji. Aokiji, que seguía abrazado a Rai, no se dio la vuelta. Simplemente materializó un espejo de prisma de hielo en su espalda, dotándolo de poder congelante. Chocar. En el instante en que el ataque de Chopper impactó, el prisma de hielo se hizo añicos, pero el aire frío liberado lo envolvió al instante. El adorable y regordete Tanuki quedó congelado en pleno ataque, convertido en una estatua de un reno de hielo. Sin embargo, Chopper fue solo el telonero. Un ataque mucho más poderoso descendió del cielo. Diable Jambe. Golpe de Flanchet. La pierna de Sanji, envuelta en llamas, se estrelló contra el suelo desde lo alto, apuntando a la cabeza de Aokiji con la intención de girar y aplastarle la arteria carótida. Aokiji suspiró, su aliento se convirtió en vaho. Arara, nunca aprendes, ¿verdad? Tocar mi cuerpo es bastante peligroso. Mientras mantenía su mano derecha firmemente sujeta contra Rai, Aokiji levantó su mano izquierda para bloquear la patada de Sanji. Ruido sordo. El impacto hizo que las rodillas de Aokiji se dieran ligeramente. Tienes bastante fuerza, chico. Sanji se secó el sudor frío de la frente, mirando fijamente la expresión tranquila del almirante. Si me vas a alabar, al menos compórtate de forma un poco más convincente. Aokiji ignoró el comentario. Justo cuando activaba la habilidad de su fruta del diablo con la mano izquierda para congelar al cocinero, otra presencia gritó desde un lado. Estilo de 3 espadas. Purgatorio Onigiri. Zoro llegó, sus espadas cantando con Haki. Al percibir la intención letal, Aokiji se vio obligado a soltar a Sanji, cubrir su brazo con Haki de armamento y girarse para parar el golpe del espadachín. Pero Sanji no tenía intención de darle ninguna oportunidad. Aprovechando la distracción de Aokiji, intensificó el ataque, clavando con más fuerza su talón ardiente. Aokiji chasqueó la lengua con fastidio.
Transformó su cuerpo en hielo elemental, dejando que los ataques lo atravesaran sin causarle daño, para luego reformarse instantáneamente y propinarle una patada giratoria a Sanji y un golpe de revés a Zoro. ¡Pam! ¡Pam! Ambos salieron disparados por los aires. Pero en ese mismo instante, una enorme sombra se cernió sobre el almirante. Engranaje tercero. Rifle gigante de goma a goma. Un puño colosal, recubierto de Aki y retorcido como un cañón estriado, se estrelló contra la espalda de Aokiji en el momento en que éste repelió a los demás. Arara, todos estos ataques son demasiado peligrosos para enfrentarlos de frente. Aokiji continuó conteniendo a Rai con su mano izquierda mientras cubría su mano derecha con Aki. Rai vio esto y lo entendió de inmediato. Aokiji se estaba poniendo serio. Aparte de su fruta del diablo, este hombre era discípulo de Garp. Su fuerza física por sí sola podía destrozar buques de guerra. Puede que la tercera marcha de Luffy no sea suficiente para vencerlo. Entonces, Rai actuó. De repente, aumentó la potencia del Azure Dragon Break, infundiéndole un poderoso Haki de armamento. El dragón rugió, repeliendo el aura gélida y amenazando con engullir a Aokiji. Aokiji quedó atrapado entre dos piedras. Si se concentraba en Rai, Luffy lo aplastaría. Si se concentraba en Luffy, el ataque de Rai lo aniquilaría. En serio, no hay ningún respeto por las reglas del combate, dijo Aokiji con tono desganado. No importaba qué ataque le alcanzara, le iba a doler. A los sombrero de paja no les interesaba un duelo justo. Querían derrotarlo. Pero, estás subestimando a un almirante de la infantería de marina. Técnica de despertar dominio congelado. Esfera gélida. Aokiji se desvaneció en su estado elemental. El aire en un radio de 10 metros descendió instantáneamente a cero absoluto, formando una esfera perfecta y giratoria de aire frío supercomprimido. Cualquier ataque que tocara esta esfera no solo sería bloqueado, sino que quedaría congelado instantáneamente a nivel molecular. Tanto el Azure Dragon Break como el Giant Rifle de Luffy impactaron la esfera simultáneamente. El dragón de Rai, imbuido de Haki de armamento y poder demoníaco, forcejeó durante unos instantes antes de solidificarse en una enorme escultura de hielo. En cuanto a Luffy, en el instante en que su puño tocó la esfera, el frío le recorrió el brazo. Quedó congelado al instante, convirtiéndose en una extraña estatua de hielo con un brazo gigante y un cuerpo de tamaño normal. Aokiji se reformó a partir de la esfera y salió al hielo. Alzó una mano para destrozar al congelado Luffy. Soom. Rai, tras haberlo previsto con su Haki de observación, se movió a velocidades similares a la teletransportación. Apareció entre Aokiji y Luffy, interceptando el golpe del almirante con el suyo propio. Crack boom. Rayos rojos surgieron en todas direcciones cuando sus Haki chocaron. El suelo bajo sus pies quedó pulverizado. Rai sintió el inmenso peso de la fuerza de Aokiji. La delgada figura del almirante contenía la fuerza de una montaña. Vicealmirantes como Tokikake eran unos niños comparados con esto. Sin embargo, Rai dejó escapar un resoplido frío. Detrás de Aokiji, el Azure Dragon Break congelado comenzó a brillar de color azul nuevamente. El hielo se agrietó y luego se hizo añicos. El poder demoníaco de Rai no era algo que pudiera conservarse para siempre. Mi poder no puede ser congelado. Y Luffy tampoco. El dragón volvió a la vida rugiendo, su energía concentrada en un rayo puntiagudo, y se disparó hacia la espalda expuesta de Aokiji mientras este se encontraba enfrascado en un combate con Rai. En el instante en que el ataque del dragón azul golpeó a Aokiji, Rai reaccionó al instante. Activó la barrera de la Tenseiga, un campo brillante de energía protectora que bloqueó por completo la onda expansiva explosiva que se dirigía hacia Luffy. En cuanto a Aokiji, simplemente reforzó todo su cuerpo con Haki de armamento para resistir el impacto de la energía demoníaca de Rai. A partir de esto, Rai dedujo una debilidad crucial. El dominio de congelación ridículamente poderoso de Aokiji, la esfera gélida, no podía usarse repetidamente en un corto período de tiempo. O mejor dicho, requería un breve período de preparación. Como mínimo, mientras intercambiaban golpes a corta distancia, Aokiji no podía activar esa defensa absoluta. Un segundo después, Luffy usó su Ryou para romper el hielo que lo envolvía. Intercambió una mirada con Rai, asintió y dio un salto hacia atrás para reagruparse. En cuanto a Chopper, que había sido congelado anteriormente, Robin ya lo había rescatado antes de que el caos se intensificara. Dado que se trataba simplemente de una congelación básica, Chopper rompió el hielo de su pelaje usando su propio Haki de armamento. Pero si hubiera sufrido la congelación a nivel molecular que Luffy acaba de experimentar, la historia habría sido diferente, mucho más trágica. Aprovechando el momento mientras Aokiji aún resistía el ataque del Azure Dragon Break, Rai se lanzó directamente frente al almirante.
Blandió a Tokijin, apuntando un tajo directo al cuello de Aokiji. Las pupilas de Aokiji temblaron. ¿Está loco este tipo? ¿No le da miedo salir perjudicado por su propio ataque? La respuesta era sencilla. El Azure Dragon Break estaba compuesto del propio poder demoníaco de Rai. Su rango de ataque estaba completamente bajo su control, centrado únicamente en Aokiji. Además, fue ineficaz contra Rai porque era su energía. Tras disiparse la frialdad que Aokiji había transmitido en el intercambio anterior, el almirante se encontró en una posición completamente pasiva. Tuvo que soportar los repetidos impactos del Azure Dragon Break que asaltaban su cuerpo mientras, simultáneamente, se enfrentaba de frente al potente tajo de Rai. Y este ataque no era ninguna broma. Infusión de Aki del Conquistador más poder demoníaco más Aki de armamento. Pero Aokiji era un almirante curtido en la batalla. En una fracción de segundo, tomó la decisión más ventajosa para sí mismo. Eligió la elementalización para evadir el devastador tajo, sabiendo que eso significaba dejar que su cuerpo elemental absorbiera la mayor parte del impacto del Azure Dragon Break. Shin. Su cuerpo se partió a la altura de la cintura, y la hoja letal pasó inofensivamente por la abertura. Sin embargo, debido a que había dividido su forma, el poder subsiguiente de la ruptura del dragón azul penetró sus defensas. El aura de la espada, al no alcanzar su objetivo, retrocedió, partiendo la mitad de un pico de montaña a varios cientos de metros detrás de ellos. Lo que hizo a continuación el veterano almirante, se ganó incluso la admiración de Rai. Soportando el dolor agonizante de la energía demoníaca que devastaba sus entrañas, Aokiji controló la parte superior de su torso, que flotaba como hielo puro, y lanzó un puñetazo potenciado con Aki con toda su fuerza directamente contra la espada de Tokijin. Sonido metálico. El impacto lanzó a Rai hacia atrás decenas de metros. Todos estos pensamientos y acciones ocurrieron en un abrir y cerrar de ojos ante los ojos de Zoro y los demás. Demostró que tanto Rai como Aokiji poseían una velocidad increíble en la reacción mental y el movimiento. Para cuando Rai se puso de pie, Aokiji ya había reformado su cuerpo. Tosió varias bocanadas de sangre, lo que indicaba que había sufrido importantes lesiones internas. Arara, ¿de verdad que estáis intentando matarme, verdad? Rai ignoró la pregunta. Sin decir palabra, volvió a atacar. Aokiji suspiró para sus adentros. ¡Qué despiadado! Incluso usa la infusión de Aki del Conquistador, realmente quieren acabar conmigo. Su velocidad era comparable a la de Rai, pero ahora que estaba lesionado, esquivar era arriesgado. No le quedó más remedio que armarse de valor y enfrentarse a puñetazos con el demonio. De este modo, las dos potencias se ensarzaron en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Rayos negros, relámpagos rojos y aire gélido parpadeaban salvajemente dentro de su radio de batalla. Rai no solo usaba los puños. Aprovechaba cualquier oportunidad para hostigar con la garra de flor venenosa y el látigo ligero. Aokiji demostró lo que significaba tener una verdadera fuerza a nivel de almirante. Incluso siendo un luchador centrado en las habilidades, no se quedaba atrás en el combate cuerpo a cuerpo. Ambos lucharon con fiereza pero con cautela. Los ataques de Rai contenían veneno letal. Los de Aokiji contenían energía congelante que podía acabar con la pelea en un segundo. Los dos lucharon con tanta intensidad y rapidez que los demás sombrero de paja no pudieron encontrar ni una sola oportunidad para ayudar sin arriesgarse a golpear a Rai. A medida que la batalla continuaba, tanto Aokiji como Rai se dieron cuenta de que mantener ese punto muerto dificultaría la determinación de un ganador sin la destrucción mutua. Tras otro estruendoso choque de puños, saltaron separándose, creando distancia. Aokiji saltó 100 metros en el aire, quedándose suspendido en el aire mientras miraba a Rai, Luffy y los demás. Si logras sobrevivir a este próximo ataque, me retiraré temporalmente. Rai lo entendió perfectamente. Esta era la prueba de Aokiji. Si los piratas de sombrero de paja lograban resistir su técnica definitiva, demostraría que un solo almirante ya no podría capturarlos sin pagar un precio catastrófico. Una vez que Aokiji determinó eso, es probable que los marines no los atacaran durante algún tiempo. Fue el mismo principio que mantuvo a Rayleigh a salvo en Sabaody. Cuando el coste se vuelve demasiado elevado, hay que actuar con cautela. Técnica del despertar. La caída del invierno, caída de estrellas congeladas. Mientras hablaba, Aokiji creó miles de densas esferas de hielo en lo alto del aire, cada una de ellas de 30 centímetros de diámetro. Al instante, cayeron como una lluvia estelar sobre los piratas del sombrero de paja. Rai sintió el inmenso poder de esa fuerza gélida. Si les alcanzara, cualquiera, excepto el trío monstruoso y él mismo, quedaría completamente congelado.
Incluso él y Luffy quedarían aturdidos durante medio segundo, tiempo suficiente para que Aokiji les asestara un golpe letal. Cuando los maestros se enfrentan con sus espadas, un solo instante de control determina la vida o la muerte. En ese caso, solo necesitamos asegurarnos de que tu lluvia de estrellas no nos alcance. Rai dibujó a Tenseiga al instante. Meido Sanjetsua. El oscuro camino del amanecer lunar, con un movimiento de una sola mano, Rai lanzó una enorme y perfecta esfera negra que se dirigió hacia la ubicación de Aokiji. El vacío distorsionó el espacio mismo. Todos los ataques de estrellas congeladas a lo largo de su trayectoria fueron absorbidos por el inframundo, desapareciendo sin dejar rastro. Cuando Aokiji vio esta técnica, sintió de inmediato una abrumadora sensación de muerte segura. Suaki gritó una advertencia. Rápidamente se elementalizó, creando docenas de enormes pilares de hielo que anclaron firmemente su cuerpo al suelo para evitar ser absorbido. ¡Sas! 3 segundos después, Meido desapareció. Aokiji echó un vistazo a las grietas en sus pilares de anclaje, causadas por la enorme fuerza de succión, y respiró hondo el aire frío. Arara, casi muero allí. Soltó los cables y saltó, aterrizando a 100 metros delante de Rai. No hizo ningún otro movimiento. Rai tampoco siguió luchando. Era evidente que, con su nivel de fuerza actual, no podría matar a Aokiji fácilmente. Y Aokiji tampoco pudo capturarlos fácilmente. Además, Rai sabía que el propósito de esta batalla era demostrar su poderío militar, no luchar a muerte. La destrucción mutua no benefició a nadie. En ese momento, Aokiji habló con tono serio. Piratas del sombrero de paja, los marines han subestimado enormemente vuestra fuerza y el nivel de amenaza que representáis. Luffy y los demás se pusieron tensos, esperando a ver qué diría a continuación. ¿Tendrían que volver a pelear? Aokiji exhaló un suspiro frío, cruzó los brazos y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, acariciándose la barbilla con expresión conflictiva. Bueno, en rigor, tampoco sois villanos irredimibles. Si seguimos luchando, los marines no pueden permitirse las bajas. Al fin y al cabo, los marines necesitan concentrar todos sus esfuerzos en prepararse para enfrentarse a ese tipo. Tras un momento de silencio, Aokiji se puso de pie y comenzó a caminar hacia la distancia, con las manos en los bolsillos. Sanji pierna negra, tu cocina es realmente deliciosa. Luffy sombrero de paja, Rai, gracias por salvar a Smoker en Alabasta. Tras caminar varias decenas de metros más, Aokiji se detuvo y se dio la vuelta por última vez. Su mirada se posó en el arqueólogo. Una cosa más. Nico Robin, felicidades. Con esa críptica despedida, Aokiji se transformó en una ráfaga de viento helado y desapareció de la vista. Al mirar a su alrededor, la mitad de la isla se había convertido en un paisaje infernal helado, a excepción del círculo donde Rai y los demás permanecían de pie, respirando con dificultad pero vivos. Tras desaparecer Aokiji en el horizonte, la tensión en la isla se disipó. Todos los miembros de los piratas del sombrero de paja, excepto Rai, dejaron escapar largos y estremecedores suspiros de alivio. Usopp, Nami y Chopper se sentaron en el suelo, dándose palmaditas en el pecho para calmar sus corazones acelerados. ¿Así que ese es un almirante de la marina? Demasiado aterrador, susurró Usopp, con la voz temblorosa. Si antes tenía quejas sobre cómo Rai nos engañó respecto al entrenamiento en el mundo yokai, ahora lo entiendo perfectamente, admitió Nami, secándose el sudor de la frente. Aunque hemos mejorado muchísimo, sin Rai aquí, sin duda habríamos sido aniquilados hoy, añadió Chopper, abrazándose las rodillas. Respecto a los comentarios del trío cobarde, Luffy, Zoro y Sanji asintieron solemnemente en señal de acuerdo. Habían probado las consecuencias de la brecha de poder, y les había resultado amarga. En cuanto a Robin, su mirada hacia Rai y el resto de la tripulación había cambiado. Las persistentes sombras de la duda se habían disipado, reemplazadas por una profunda gratitud y confianza. Caminó hasta el centro del grupo e hizo una profunda reverencia. Gracias a todos. Esto hizo que todos se sintieran bastante incómodos. Se rascaron la cabeza, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Eres demasiado educado, Robin. Al fin y al cabo, somos compañeros. Sonrió Luffy. Rai tosió levemente, dando a entender que todos estaban del mismo lado y que no había necesidad de tales formalidades. Ante esto, Robin se enderezó y mostró una sonrisa encantadora y sincera. Finalmente, había superado sus reservas. Sanji encendió un cigarrillo, con las manos firmes a pesar del caos reciente. Recordó con detalle las sensaciones de la batalla. Rai, ¿crees que los marines seguirán atacándonos inmediatamente? Zoro reflexionaba sobre la misma pregunta, con la mano apoyada en Wado y Chimonji. Si 2 almirantes de ese nivel vienen a por nosotros a la vez, estamos muertos.
Luffy permaneció en silencio cerca. Como capitán, no había podido asestar el golpe decisivo contra Aokiji. Esta falta de fuerza lo frustraba profundamente. Tras un momento de silencio, Luffy habló con una seriedad inusual. Aún somos demasiado débiles. Necesitamos entrenar más duro. Debemos volvernos lo suficientemente fuertes para no perder a un solo compañero cuando nos enfrentemos a enemigos como estos en el futuro. Los demás sonrieron, su determinación se endureció. Pero Rai podía percibir la inquietud subyacente en sus corazones. Al ver esto, Rai tomó la iniciativa. Los reunió a su alrededor y les explicó la situación estratégica. Los marines no nos perseguirán de inmediato, afirmó Rai con calma. Aokiji nos puso a prueba. Confirmó que capturarnos requeriría un gasto masivo de recursos que probablemente no pueden permitirse ahora mismo con los Yonko inquietos en el Nuevo Mundo. El precio es demasiado alto. Tras escuchar esto, todos parecieron iluminados. Usopp y Nami estaban eufóricos. ¿Entonces quieres decir que los marines no nos molestarán por un tiempo? Exclamó Nami con entusiasmo. Rai asintió. Vuestra fuerza ya es impresionante. Puedo afirmar con seguridad que ninguno de vosotros me está frenando ahora mismo. Como Rai no era aficionado a los discursos largos, le transmitió el análisis táctico restante a Chou Chou por telepatía, dejando que el perro lo compartiera con la tripulación. Chou Chou infló el pecho con una expresión de gran orgullo. Humanos inferiores. Escuchen atentamente la sabiduría de Boom. Sas. Plaf. Esta vez, Chou Chou no fue golpeado por Rai, sino que recibió una paliza en grupo por parte de Luffy y los demás. Tras ser golpeada durante 5 minutos, Chou Chou, cubierta de bultos, pidió disculpas entre lágrimas. Este humilde perro ahora analizará debidamente la reciente batalla para todos ustedes, amos. Una vez que cesó el alboroto, la tripulación finalmente se relajó. Estudiaron detenidamente los detalles de la pelea. En primer lugar, valía la pena reconocer que poseían la capacidad de dañar a un almirante. Incluso sin Rai, el poder combinado de los sombrero de paja podría haber obligado a Aokiji a usar su despertar. En opinión de Rai, el poder de combate combinado de la tripulación había alcanzado el nivel de Shichibukai. Además, si Aokiji le hubiera dado tiempo a Luffy, el capitán aún tenía cartas bajo la manga que podría haber utilizado. ¿Y qué hay de la batalla entre Rai y Aokiji? Sin la ayuda de la tripulación, habría sido difícil para Rai herir al almirante. Incluso podría haber resultado herido. En rigor, el Rai actual seguía siendo ligeramente inferior a Aokiji en un duelo prolongado 1 contra 1. Finalmente, Rai ofreció algo de consuelo. Hoy trabajamos juntos y repelimos a un almirante de la marina. Y aún tienen mucho margen de mejora. Mientras todos sigan entrenando, ¿qué importa si nos enfrentamos a los Yonko en el futuro? Cuando Luffy, Zoro, Sanji y los demás oyeron esas palabras, sonrieron. Estas palabras pueden parecer comunes, pero viniendo de Rai, significaban muchísimo. Hizo hincapié repetidamente en una palabra: nosotros. Esto significaba que Rai los reconocía sinceramente desde lo más profundo de su corazón. Ya no eran un estorbo. Mientras todos se preparaban para regresar al Going Merry, Chopper notó algo entre los arbustos. Oye, mira. A unos cientos de metros de distancia, 3 cabezas huecas permanecían congeladas como esculturas de hielo. Foxy, Porsche y Hamburgo. Si no fueran rescatados, sin duda morirían de hipotermia. ¿Podemos salvarlos?, le preguntó Chopper a Luffy. Claro, dijo Luffy encogiéndose de hombros. Así pues, Chopper llevó las 3 esculturas de hielo de vuelta al barco, con la intención de realizar un experimento de descongelación. Después de todo, nunca antes había tratado a pacientes congelados por un almirante. El trío de Foxy serviría como excelentes conejillos de indias. Durante los 3 días siguientes, mientras esperaban pacientemente a que el logpost se reiniciara, la tripulación reunió provisiones y agua. En cuanto al trío Foxy, Chopper los curó por completo 2 días después mediante baños de agua caliente. Antes de partir, expresaron su gratitud a los piratas del sombrero de paja con la mayor sinceridad y terror. Foxy no hizo ninguna mención de la pelea de Abivac. Tras haber presenciado la batalla con Aokiji desde los arbustos, los 3 habían perdido toda la confianza en poder desafiar a los sombrero de paja. Navegaron silenciosamente hacia la puesta de sol. Una vez que el logpost se terminó de cargarse, el Going Merry zarpó hacia su próximo destino, Agua 7. Mientras tanto, en una base secreta de los marines cerca de Bater 7, el almirante Aokiji yacía en una cama de hospital, ordenando sus pensamientos.
Tras una cuidadosa reflexión, decidió informar de su evaluación al almirante de flota Sengoku. En su opinión, la prioridad era detener la persecución de los sombrero de paja y, en cambio, concentrar los recursos en el nuevo mundo. Sin demora, Aokiji marcó el número privado de Sengoku en el Denden Mushi. Puru, gacha. Hola. ¿Me oyes? Soy Kusan. El Denden Mushi se transformó en la imagen de un hombre con gafas redondas y perilla. Kusan. Ya que me llamas, supongo que has capturado a los piratas del sombrero de paja, ¿verdad? Al oír esto, Aokiji dejó escapar un suspiro. El Denden Mushi exhaló un aliento visiblemente frío, congelando al receptor en el extremo de Sengoku. Sengoku inmediatamente sintió que algo andaba mal. Su expresión se tornó seria. ¿Cometiste un error? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Tras un momento de silencio, Aokiji relató todo el encuentro, desde la pacífica comida hasta la batalla catastrófica con Rai y la tripulación. Bueno, esa es toda la historia. Mis heridas sanaron ayer. Almirante de flota, no recomiendo que los marines sigan atacando a los piratas de sombrero de paja en este momento. El precio es demasiado alto. Sengoku guardó silencio. El ceño fruncido de Denden Mushi revelaba la profunda tristeza que sentía. 2 minutos después, Sengoku finalmente respondió. Kusan, apoyo tu sugerencia. Pero, los dragones celestiales ya han hecho su movimiento. Las pupilas de Aokiji temblaron ligeramente. Almirante de la flota, por favor, explíqueme. Porque un mensaje llegó a oídos de los dragones celestiales. Un rumor, de que Nico Robin conoce la ubicación del arma ancestral, Plutón. Tras escuchar la noticia, Aokiji lo comprendió al instante. CP9. El gobierno mundial. Los engranajes ya estaban en marcha para aniquilar Vater 7 si fuera necesario. Sus emociones comenzaron a descontrolarse. Almirante de la flota, por favor, haga todo lo posible por detener esto. Lo entiendo. Lo intentaré. Gacha. Tras colgar, la expresión de Aokiji se tornó extremadamente seria. La tormenta que había intentado retrasar ya estaba sobre nuestras cabezas. Tras colgar el teléfono, Aokiji se revolvió el pelo rizado con irritación, exhalando un suspiro de aire frío que heló la habitación. Según la información proporcionada por Sengoku, estaba claro. Los dragones celestiales sin duda atacarían a Nico Robin para obtener información sobre el arma ancestral, Plutón. Entonces, ¿a quiénes podrían desplegar los dragones celestiales? Solo a sus perros de compañía. La organización Cyberpol. Como almirante, Aokiji tenía acceso a información clasificada. La unidad CP más cercana a los piratas del sombrero de paja era la CP9, que actualmente se encontraba infiltrada en Vater 7. Sus órdenes permanentes eran localizar los planos de Plutón. Y, casualmente, el siguiente destino de los piratas del sombrero de paja también era Vater 7. ¿Solo con esos mocosos? Murmuró Aokiji, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podrían derrotar a una tripulación que luchó contra mí hasta el final? TSH, no me digas que tendré que intervenir otra vez. De verdad que no quiero ayudar a esos dragones celestiales. Aokiji estaba profundamente frustrado. Cogió una botella de licor fuerte que tenía a su lado y se la bebió de un trago. Realmente envidio al viejo Garp. No ser almirante significa libertad. Pero, para cambiar este mundo, debo ascender al puesto más alto en la marina. Cuartel General de la Marina, oficina de Sengoku. El almirante de flota Sengoku estaba incluso más agitado que Aokiji. Mientras se acariciaba la perilla, caminaba de un lado a otro frente a su escritorio, con pasos pesados. Según el informe de Aokiji, los piratas del sombrero de paja eran un dragón dormido al que no convenía despertar en ese momento. Pero los dragones celestiales eran tercos, obstinados y estúpidos. La orden de buscar las armas antiguas provenía directamente de los 5 ancianos. Las organizaciones del CP solo eran leales al gobierno mundial y no hicieron caso a las advertencias tácticas de Sengoku. Ese nieto de Garp solo sabe causarnos problemas, gimió Sengoku. Kusan lo dejó bien claro. Pedirles que entreguen a Nico Robin es pura fantasía. Enviar al CP9 a desafiar a este grupo sería firmar su propia sentencia de muerte. Y ni siquiera sé qué identidades están usando esos agentes de CP9 en Vater 7. No hay forma de advertirles. El genio estratégico se rascaba la cabeza con ansiedad, intentando desesperadamente formular un plan. ¿Qué debo hacer? ¿Enviar más marines para ayudar? Tonterías. Si perdemos a un almirante o a vicealmirantes de élite ahora, ¿cómo vamos a lidiar con los Yonko? ¿Y si no ayudamos? Si fingimos que no sabemos nada de esto y les decimos a los 5 ancianos que Aokiji aún no se ha topado con ellos.
En ese caso, se sacrificaría el CP-9. Ese es el único plan con las menores pérdidas para el marine. Cuanto más lo pensaba Sengoku, más sentía que ese era el único enfoque viable. Aunque los marines tuvieran que movilizarse más tarde, siempre y cuando no hubiera almirantes involucrados, perder a unos pocos agentes prescindibles no era una catástrofe. Sengoku volvió a sentarse, intentando reafirmar su determinación. Como almirante de flota, tenía que sopesar vidas en una balanza. Su justicia era la justicia gobernante, pragmática y ordenada. No le importaban mucho los secuaces de los dragones celestiales. Pero de repente, Sengoku volvió a fruncir el ceño. Esta idea no va a funcionar. Por culpa de ese bastardo de Morgans, tenemos que anunciar al mundo nuestro compromiso con los sombreros de paja. Si no revelamos el encuentro con Aokiji, pareceremos incompetentes. Si lo hacemos, tendremos que lanzar otra operación inmediatamente porque el mundo nos está observando. Este único asunto le provocó a Sengoku un terrible dolor de cabeza. Nuevo mundo. En los últimos días, las nuevas recompensas ofrecidas por los piratas del sombrero de paja se habían extendido por los mares, llegando a manos de los piratas más peligrosos del mundo. Las recompensas de este nivel los consagraron como actores importantes, incluso aquí. Onigashima, país de Wano. Un coloso musculoso de casi 8 metros de altura estaba sentado bebiendo de una calabaza del tamaño de un barril. Yonko Kaido de las bestias. Lord Kaido, informó un subordinado con nerviosismo, en los últimos 2 meses hay una tripulación pirata a la que conviene prestar atención. Aunque todavía no han entrado en el nuevo mundo. Kaido agitó la mano con desdén mientras parecía aburrido. Hizo un gesto al subordinado para que informara al rey incendio forestal. El subordinado se apresuró a acercarse al alto y enmascarado All-Star. Kim escuchó en silencio y luego asintió. Vigilen sus movimientos. Piratas de este calibre acabarán convirtiéndose en nuestros enemigos si no logramos reclutarlos. Cuando el subordinado se dio la vuelta para marcharse, Kim gritó. Céntrense en recopilar información sobre las batallas reales de los marines contra ellos. El ritmo de crecimiento de los piratas de sombrero de paja es inusualmente rápido. Algo no cuadra. Kaido, que seguía bebiendo cerca, no prestó atención. Isla Whole Cake. La fantástica nación de los dulces estaba gobernada por la Yonko Big Mom, Charlotte Linlin. En ese momento, estaba lúcida, aún no sentía hambre. Observó con curiosidad el cartel de recompensa que su hija Smoothie sostenía en la mano. Mamá Smoothie, ¿quién es este hombre de pelo plateado? Smoothie, una de las 3 comandantes dulces, salió de su trance. Se había quedado mirando el cartel con demasiada atención. Mamá, este es un pirata recién llegado llamado Rai. Pertenece a los piratas del sombrero de paja. Big Mom arrebató el póster, sonriendo mientras examinaba los rasgos afilados de Rai. Smoothie, ¿sientes algo por él? Las mejillas de Smoothie se sonrojaron y asintió levemente. Es, estéticamente agradable. Pero las siguientes palabras de Big Mom hicieron que a Smoothie se le revolviera el estómago. Mamá, pero yo también estoy muy interesada en él. Smoothie, no hay necesidad de estar nerviosa. Cada una podemos tener un hijo con él. Incluso podemos incluir a tus otras hermanas. Mamá grande se lamió los labios. Esos rasgos genéticos tan atractivos deben conservarse abundantemente en nuestra familia. Alrededor de la mesa, las otras hijas de Big Mom vitorearon al unísono. Mamá es sabia. Smoothie forzó una sonrisa, aunque le tembló un ojo. Una isla desconocida. Los piratas pelirrojos estaban de celebración. Acababan de derrotar a la tripulación de un barco desafiante y estaban disfrutando del botín. Un subordinado corrió hacia Shanks, sin aliento. Jefe. Como usted ordenó, nos presentamos de inmediato. Noticias sobre los piratas del sombrero de paja. Shanks sonrió radiante. Gracias por tu arduo trabajo. Tomó el periódico, ansioso por ver el progreso de Luffy. Pero al leer los titulares, su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión grave. Los sombreros de paja son declarados enemigos del mundo. Luffy, admiro tu valentía al acoger a Nico Robin, pero ¿cómo piensas sobrevivir a este cerco naval? Tras mucha reflexión, Shanks se dio cuenta de que las probabilidades estaban increíblemente en contra de su joven amigo. Se puso de pie y apuró su copa de sake. Chicos. Zarpamos mañana. Destino. Los piratas de Barba Blanca. Ben Beckman arqueó una ceja pero asintió. Shanks murmuró para sí mismo, mirando hacia el océano. Luffy, solo puedo desviar la atención de algunos marines de esta manera. Si me muevo, tendrán que vigilarme. La calidad de los marines que te persiguen debería disminuir.
Pero ya que has zarpado, debes superar estas dificultades por tu cuenta. Sigue adelante. Espero verte pronto. En las profundidades de las turbulentas aguas del Nuevo Mundo, el mar se agitaba con una energía inquieta, reflejando la potencia del barco que surcaba sus olas. Este era el Moby Dick, un barco que dominaba los océanos. En la cubierta principal, el ambiente era denso, impregnado del aroma a salmuera y sake de alta calidad. Sentado allí como un titán entre los hombres estaba Edward Newgate, barba blanca. Con su imponente estatura de 6,66 metros, su sola presencia distorsionaba el aire a su alrededor. A pesar de la maraña de vías intravenosas conectadas a su enorme cuerpo, un testimonio de su delicado estado de salud, su vitalidad seguía siendo aterradora. Se bebió de un trago un enorme cuenco de sake, limpiándose la boca mientras sus ojos dorados escudriñaban varios carteles de recompensa arrugados. Papá, dijo una voz arrastrando las palabras a su lado. Este Monkey de Luffy, es el hermano menor de Ace, ¿verdad? El orador era Marco, el comandante de la primera división. Con los ojos entrecerrados y una cabellera rubia que recordaba a una piña, parecía perpetuamente relajado, aunque su botín de 1.374 millones de belly sugería una letalidad que contradecía su postura. Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, cuya cabeza tenía un precio de más de 5.000 millones de belly, soltó una carcajada que retumbó a través de la madera del barco. Gurararara. En efecto. Su expresión cambió, volviéndose más contemplativa. Marco, escucha bien. Debemos vigilar de cerca a esta tripulación pirata de ahora en adelante. Aquellos que portan la voluntad de D. Nunca son hombres comunes. Son tormentas a punto de estallar. Marco asintió, apoyándose en la barandilla. Entendido, papá. Hablando de tormentas, Pelirrojo me mandó un mensaje. Dice que quiere venir personalmente a hablar contigo pronto sobre la situación de Ace. ¿Qué te parece? Una sombra de preocupación cruzó fugazmente el rostro de Marco. Cuando dos emperadores se encontraban, los cielos solían abrirse. Sin embargo, Barba Blanca se limitó a engullir otro océano de alcohol mientras una sonrisa confiada y depredadora se extendía por su rostro marcado por las cicatrices. Ese mocoso de Shanks, se burló, con un tono de voz cargado de arrogancia. Parece que se le ha subido un poco a la cabeza desde que ascendió al puesto de Yonko. Golpeó la copa de sake contra la mesa. Aún le faltan 100 años para creer que puede influir en las decisiones de Barba Blanca. Marco miró de reojo a su capitán. Personalmente, compartía las preocupaciones de Shanks con respecto a Ace y Barba Negra, pero al ver al titán a su lado, su ansiedad disminuyó. Sin importar lo que sucediera, sin importar qué conspiración pudieran estar tramando los marines, no había nada que los piratas de Barba Blanca no pudieran manejar. ¿Y qué si el mundo se puso patas arriba? Ellos eran los gobernantes de esos mares. Mientras tanto, en una parte del mundo radicalmente diferente, el Going Merry navegaba bajo el tranquilo azul de un cielo despejado. Habían transcurrido 2 días desde que los piratas del sombrero de paja abandonaron la isla sin nombre. Durante esos 2 días, todos habían estado entrenando con diligencia. Tras presenciar la extraña habilidad de congelación de Aokiji, todos centraron sus esfuerzos en el entrenamiento de Aki. Si todos ellos pudieran dominar la técnica avanzada del Aki de armamento, Ryuo, podrían encontrar oportunidades para contraatacar los ataques de Aokiji. De lo contrario, seguirían siendo una carga para sus compañeros. Por supuesto, el entrenamiento en Aki de armamento requería inevitablemente crecimiento físico. Bajo el sol abrasador, el sudor de todos, fruto de su intenso entrenamiento, había empapado la cubierta del Going Merry. Solo había subido varias rocas grandes a la cubierta y las había cortado en diferentes pesos para facilitar el entrenamiento de Nami, Robin y Usopp. En cuanto a los demás, todos utilizaron la roca pesada de 3 toneladas. En ese momento, se dieron cuenta de que echaban de menos a la señorita Valentine, esa usuaria de la fruta Kilo llamada Mikita. Usopp, al ver que se le estaban acabando sus poderosas bombas, también echó de menos al señor 5, Gem, el usuario de la fruta Bomba. Se preguntaban cómo estarían esos dos en Alabasta. Una semana antes, en el Palacio Real de Alabasta, el rey Cobra y la princesa Vivi charlaban con un grupo de viejos conocidos en el jardín trasero. Ante ellos se encontraban antiguos miembros de Baroque Works. Es decir, la señorita Goldenweg Marianne, que poseía la milagrosa habilidad de usar pigmentos para la hipnosis. El señor 3 Galdino, usuario de la fruta Seracera. El señor 2 Bon Clay, un maestro de Okama Kenpo y usuario de la fruta Clon. Así como la señorita Valentine Mikita y el señor 5 Gen.
Los 5 habían abandonado sus antiguos títulos de señorita y señor, y se dirigían entre sí únicamente por sus nombres o apodos. Cobra miró al grupo que tenía delante y formuló la pregunta con seriedad. ¿Estás seguro de que quieres zarpar? Como miembro subordinado de la tripulación de ese grupo pirata, Vivi también expresó su preocupación. Están en el ojo del huracán, ¿saben? Al hacer esto, se estarán poniendo en una situación muy peligrosa. Al oír la pregunta del rey y la princesa, Galdino soltó una risita y respondió primero. No me importa. De todas formas, no tengo a dónde ir. Además, si no hubieran derrotado a Crocodile, Marianne y yo sin duda habríamos muerto a manos de este Okama. Bon Clay dejó de dar vueltas, con una expresión de auténtica timidez. Oh, pequeña Tres. Pequeña Marianne. No seas tan dura. Se llevó las manos a las mejillas. Solo seguía las órdenes del jefe. Pero, sinceramente, creo que Mikita y Gem tienen una idea maravillosa. La expresión de Bon Clay se tornó seria, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Admiro mucho a los piratas del sombrero de paja. Son verdaderos amigos. Excepto por esa pequeña gata ladrona tan malvada, casi destruye mis joyas de la familia. El grupo ignoró el arrebato. Estaban acostumbrados a las excentricidades de Bon. Mikita dio un paso al frente, flanqueado por Gem. Su voz era firme. Es el único camino para nosotros. Ella explicó sus razones. Como antiguos agentes de alto rango de un Shichibukai caído en desgracia, ahora eran criminales buscados. Los marines no les permitieron retirarse a una vida tranquila dedicada a la agricultura. Fueron perseguidos. Su fuerza individual era decente, pero frente al gobierno mundial, no eran nada. Necesitaban una pancarta. Pasamos un tiempo en su nave, dijo Mikita en voz baja. Gem y yo, apenas contábamos como miembros no oficiales, pero nos trataron como personas. Queremos formar una tripulación y buscarlos. De los 5, 3 tenían vínculos directos y positivos con los sombrero de paja. Los otros 2, Galdino y Marianne, eran pragmáticos que respetaban el poder y la integridad. Aunque los hermanos mayores se encuentran actualmente en las garras de la muerte, continuó Mikita, aclarándose la garganta con una sonrisa confiada, entendemos muy bien un principio. Jejeje, se rió. Ofrecer ayuda cuando alguien ya está en la cima no tiene sentido. Ofrecer ayuda en momentos de necesidad, eso es lo que demuestra sinceridad. Galdino se ajustó las gafas con una mirada calculadora en los ojos. Si queremos vivir bajo su protección en el futuro, tenemos que arriesgarnos. Y apostar es mi especialidad. Miró a los demás, y su voz se redujo a un susurro cómplice. Debes saber que, cuanto mayor es la tormenta, más valioso es el pez. ¿Cómo podemos invertir en futuras leyendas sin correr algunos riesgos? La lógica era sólida. Era arriesgado, pero la recompensa podía ser la libertad y la gloria. Vivi y Cobra suspiraron, dándose cuenta de que ya habían tomado una decisión. En realidad, les costaba mucho verlos marchar. Durante el caos de la posguerra, estos 5 utilizaron su influencia para controlar a los mercenarios de Baroque Works, que carecían de líder, poniendo fin de facto a los últimos vestigios del conflicto. Habían eliminado sin piedad a saqueadores y oportunistas, limpiando la oscuridad para que la luz pudiera regresar a Alabasta. Habían pagado sus deudas al país. Ahora, estaban devolviendo el favor a sus futuros capitanes. En el puerto, Vivi les entregó provisiones y un logpose que señalaba la trayectoria de los sombrero de paja. Buena suerte, susurró. Varias horas después, el puerto de Alabasta bullía de actividad. Se estaba reuniendo una flota enorme. 30 grandes barcos, tripulados por 1000 antiguos cazarrecompensas y mercenarios, se preparaban para zarpar. Se habían reinventado. Ya no eran un sindicato criminal secreto. Eran los artistas flotantes. Capitán, Mikita. Vicecapitanes. Bon Clay, Gemma. Oficiales. Marianne, Galdino. De pie en la proa del barco que encabeza la flota, los 5 oficiales miraban hacia el horizonte, donde la Grand Line se alzaba como un faro. El viento azotaba sus ropas, trayendo consigo el aroma a sal y a aventura. Su misión era encontrar a los piratas del sombrero de paja y ayudarlos a conquistar el mundo. Mientras las velas se desplegaban, chasqueando ruidosamente con el viento, los 5 oficiales intercambiaron una mirada de anhelo y ambición. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ray, Luffy y el resto de la tripulación permanecieron felizmente ajenos a que su caótica estela había atraído a un nuevo y ferviente tipo de seguidor a la Grand Line.
Poco después de que los artistas flotantes partieran de Alabasta en busca de sus ídolos, otro barco echó el ancla frente a la costa arenosa. Esta embarcación llevaba a bordo una tripulación de delincuentes de aspecto rudo, liderados por un hombre con una distintiva cresta verde y una sonrisa salvaje. Este era el Club Barto. En la proa se encontraba Bartolomeo el Caníbal, usuario de la fruta Barrera y antiguo jefe de Lampa de 150 pueblos. Era un hombre de mala fama, un delincuente de primera categoría conocido por crímenes audaces, incluido el legendario incidente en el que él y sus hombres supuestamente obtuvieron fotos de desnudos del vicealmirante Momousagi. Jefe. Por fin lo hemos conseguido. Gritó el oficial de inteligencia de Bartolomeo, con lágrimas corriendo por su rostro. Estamos pisando la tierra sagrada donde lucharon los piratas del sombrero de paja. Y toda la tripulación estalló en vítores. Estos hombres habían pasado más de 20 años pudriéndose en la mugre de Loguetown, pero la chispa encendida por los sombreros de paja los había impulsado a este océano aterrador y emocionante. Para ellos, la Grand Line no era solo un mar, era un lugar de peregrinación. Dentro de su cabaña, las paredes estaban repletas de carteles de Se Busca y recortes de periódicos, a modo de santuario. Cada titular que mencionaba a los sombreros de paja era tratado como si fuera un texto sagrado. La tripulación tenía un ritual diario: memorizar los grandes logros de los sombreros de paja y ofrecer oraciones por su seguridad. Bartolomeo echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, un sonido que era mitad maníaco, mitad alegre. «Escuchen bien, bastardos», gritó. «La princesa Vivi de este reino tiene un vínculo extraordinario con Luffy-senpai y Rai-senpai. Estamos en tierra sagrada. Aquí no se tolerará ningún problema». Hizo una pausa mientras un brillo amenazador aparecía en sus ojos. «Sin embargo, ya que estamos aquí, es natural que ofrezcamos algún tributo. Cuando vayan al pueblo a comprar provisiones, manténganse alerta. Si ven a algún rebelde rezagado o a alguien hablando mal de nuestros ídolos, elimínenlo. ¿Entendido?» «Sí, jefe». Mientras observaba cómo sus subordinados irrumpían en la ciudad portuaria, Bartolomeo infló el pecho, dejando volar su imaginación con la gloria futura. «Senpais de los piratas del sombrero de paja», susurró al viento, «nuestra fuerza puede que no sea nada comparada con la vuestra ahora mismo. Pero por el bien de nuestros ideales, vendremos a ayudaros cuando llegue el momento». Apretó el puño. «Que los marines intenten atacados. Primero tendrán que atravesar mis barreras». 5 días después, cumpliéndose así una semana entera desde que los sombreros de paja abandonaron la isla sin nombre. A bordo del Going Merry, Ray observó a la tripulación con una mezcla de sombría satisfacción. El entrenamiento físico había sido brutal, pero efectivo. El haki de armamento de todos estaba floreciendo, y sus cuerpos se endurecían ante los rigores del nuevo mundo. Sin embargo, el progreso siempre tiene un precio. Y esta vez, el precio lo estaba pagando su amado barco. El ambiente en la cocina era denso, impregnado del olor a comida sin comer y de frustración. La tripulación estaba sentada alrededor de la mesa, con la cabeza agacha. Usopp fue el primero en estallar, con la voz temblorosa y acusatoria. «Zoro, todo esto es culpa tuya. Tú y esas malditas rocas gigantes. Le has causado muchísimo daño al Merry». Zoro se cruzó de brazos, con una expresión de culpabilidad inusual en él. Sabía que las carabelas ligeras como la Merry no estaban construidas para soportar este tipo de maltrato, pero no esperaba que los daños internos fueran tan catastróficos. Varias toneladas de roca habían agrietado la cubierta y los camarotes inferiores estaban empezando a inundarse. El barco se estaba muriendo. Incluso la carne en la boca de Luffy sabía a ceniza. Tras una larga y dolorosa discusión, el consenso quedó en el aire: reparar el barco y modernizarlo. Luffy, Usopp, Nami y Chopper levantaron las manos en señal de aprobación inmediata. Parecía bastante sencillo. Pero Sanji, Robin, Zoro, Ray e incluso el perro, Chou Chou, permanecieron en silencio. Usopp los miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la traición. «¿Qué quieres decir con este silencio? El Going Merry nos ha acompañado en todo momento. ¿Es que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo para arreglarlo?» «Yo tampoco lo entiendo», dijo Luffy, inclinando la cabeza. «Solo tenemos que pagar las reparaciones, ¿no?» Sanji dio una calada a su cigarrillo, con una expresión inusualmente seria. «No nos oponemos, Usopp. Si el Merry se puede modernizar, lo haremos. Pero tenemos que ser racionales. Todo barco tiene un límite. Necesitamos que un constructor naval profesional nos diga si puede soportar una mejora». Luffy y Nami guardaron silencio. Era difícil refutar esa lógica. Usopp abrió la boca para gritar, para luchar, pero su voz se quebró.
Pero, ¿y si existe un constructor naval realmente asombroso? ¿Alguien que pueda hacer milagros? De repente, Chou Chou ladró, hablando en nombre de Rai. El maestro dijo, Zoro, y el maestro, sabe algo que tú no sabes. Quizás sea mejor que lo escuches del propio Merry. Antes de que la tripulación pudiera cuestionarlo, Rai activó su poder demoníaco. El aire en la cocina vibraba, la energía espiritual se condensaba en una forma visible. Apareció un niño pequeño. La tripulación se quedó sin aliento. El niño era una mezcla de sus propios rasgos. Vestía un pequeño traje negro, un sombrero de paja con mechones de pelo verde asomando, una bufanda blanca y esponjosa, y una onda verde atada a la espalda. Sostenía un libro de medicina entre sus pequeñas manos. Este era el Clavauterman. Esta era Merry. El espíritu los miró con ojos llenos de amor y tristeza. Realmente quiero llevar a todos conmigo para siempre, dijo Merry, con una voz suave como el crujido de la madera en un mar en calma. Pero, conozco mis límites. Rai me dio la oportunidad de entrenar, continuó el espíritu, aferrándose al libro. Pero solo mejoré mi energía espiritual. No puedo cambiar la madera de la que nací. Es madera común y corriente. Mi quilla está luchando por soportar el peso. Pronto se romperá. Merry sonrió con una expresión tierna y desgarradora. Así que, por favor. Espero que todos puedan aceptar mi realidad. Usopp se desplomó en el suelo. Una cosa era oírlo de boca de Sanji o Zoro. Otra muy distinta era oírlo del alma misma del barco, y mucho más devastador. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de dejar escapar un suspiro tembloroso. Sí, si lo dices tú misma, Merry, entonces sería un capitán desagradecido si te obligara a sufrir. La tensión en la habitación se rompió. El rostro de Luffy se iluminó con su característica sonrisa al darse cuenta de que aún no era un adiós. Sí. Bueno, después de que Merry sea modificado y reparado, podrá quedarse con nosotros para siempre como un espíritu, ¿verdad? Eso es genial. Nami y Robin, sin embargo, tenían prioridades completamente diferentes. Oh, Dios mío. Chilló Nami, ignorando la crisis existencial para correr hacia el espíritu. Eres absolutamente adorable. Pero Merry, ¿por qué no te pareces a mí o a Robin? Le pellizcó la mejilla al espíritu, haciendo un puchero juguetón. Necesito más representación aquí. Robin sonrió con un ligero rubor en las mejillas. Estoy de acuerdo. Necesita un cambio de imagen. Antes de que los chicos pudieran reaccionar, las dos mujeres agarraron el espíritu del barco y lo arrastraron hacia el dormitorio de las chicas. Es hora de cambiarte de ropa, pequeño. Los hombres los vieron marcharse, con expresiones de compasión en sus rostros. Aquel pobre y digno espíritu estaba a punto de ser utilizado como muñeco para disfrazar. TSK, Sanji negó con la cabeza. Entonces, Luffy y Usopp se dieron cuenta de la situación al mismo tiempo. Esperen un momento. Gritó Luffy, volviéndose hacia Rai y Zoro. ¿Cuándo se enteraron de que Merry tenía un espíritu? ¿Por qué no nos lo dijeron? Estoy furiosa. ¿Sí? Intervino Usopp. Somos los que más lo arreglamos. Chou Chou ladró una traducción, con expresión divertida. Merry era demasiado tímido para decírtelo. Dijo que las personas que más lo quieren son Luffy y Usopp, así que tenía miedo de mostrarse. La ira se desvaneció al instante. Luffy y Usopp se frotaron la nariz, sonriendo tímidamente. Ah, bueno. Tiene buen gusto, murmuró Usopp, claramente halagado. Más tarde esa noche, Rai salió a cubierta, dejando atrás el ruido de la cocina. Se apoyó en la barandilla, contemplando la luna creciente que colgaba en el cielo negro como la tinta. El ambiente era más distendido ahora, pero la realidad seguía siendo la misma. Para preservar el Going Merry, aunque solo fuera como espíritu o como una embarcación más pequeña, necesitaban un constructor naval con una habilidad divina. Necesitaban a Franky. En cuanto a Luffy y los demás, ya habían ideado el plan de reclutar a un carpintero naval durante la cena de hoy mismo. Al pensar en Franky, Rai se dio cuenta de algo de repente. En Water 7, quienes tenían a Franky en la mira no eran los marines, sino los dragones celestiales, gobierno mundial. Hasta el momento, solo habían demostrado su fuerza ante los marines, pero eso no intimidaría a esos arrogantes nobles del mundo. Por intuición, Rai presentía que, tras llegar a Water 7, le esperaba otra batalla. A pesar de que muchas cosas han cambiado, ¿por qué siguen ocurriendo estos acontecimientos inevitables? No importa, lo afrontaré de frente. Una pregunta. La Tessaiga original se divide en dos y se convierte en Tessaiga y Tenseiga, ¿verdad? Al día siguiente, el Going Merry había llegado a una zona de clima tranquilo, un tramo de mar donde el sol brillaba suavemente y las olas se mecían con una calma rítmica.
Me parece que llegaremos pronto a la siguiente parada. Nami salió a la cubierta y se estiró, extendiendo los brazos hacia el cielo. Bajo el reflejo del sol matutino, sus gráciles curvas se realzaban a la perfección. Sanji, que estaba sirviendo el desayuno, casi deja caer la bandeja. ¡Guau! La figura de Nami Swan mejora cada vez más. Es un milagro de estos mares. Justo cuando Sanji decía esto, Robin, que estaba cerca, estiró accidentalmente su hermoso cuerpo también, arqueando la espalda con una gracia felina. Robin Swan se está volviendo cada vez más sexy. Estoy en el cielo. Sanji se desmayó, con los ojos convertidos en corazones. Al oír las halagadoras palabras de Sanji, Robin se cubrió ligeramente los labios con una mano y dejó escapar una risa encantadora. Sanji sí que sabe cómo complacer a las mujeres. Rai, que estaba absorto en sus pensamientos cerca del timón, vio la interacción y soltó una risita para sus adentros. Si otras mujeres mostraran este tipo de comportamiento sincronizado, podría interpretarse como rivalidad o manipulación. Pero entre Robin y Nami no había celos. Era evidente que habían intercambiado miradas previamente. Un ataque coordinado para provocar al cocinero. Sin embargo, Rai notó algo extraño. Después de que Sanji las elogiara, ambas mujeres le lanzaron una mirada. Y esa mirada, contenía un rastro de resentimiento. Rai parpadeó. ¿Fui demasiado duro durante su entrenamiento privado de ayer? Vaya. Las mujeres sí que guardan rencor. Dicho esto, a Rai le seguía encantando ese ambiente matutino tan singularmente armonioso. Fue un momento tranquilo. Pero su mente ya estaba divagando hacia Butter 7. Tras la batalla contra Aokiji en la isla sin nombre, su índice de fusión con la plantilla de Sesomaru había aumentado al 69%. Si se produjera una batalla en Butter 7, y él sabía que ocurriría, ganar sin duda elevaría la probabilidad al 70%. Una vez que alcanzara el 70%, él solo sería equivalente a un almirante de flota o un yonko. Si volviera a enfrentarse a Aokiji a ese nivel, no habría absolutamente ninguna posibilidad de que el almirante hiciera daño a la tripulación mientras él estuviera presente. Incluso existía la posibilidad de que pudiera derrotar fácilmente a Aokiji en un combate a muerte. Sin embargo, que se produjera o no una guerra a gran escala en Butter 7 dependía del cuartel general de la Marina. Si no prestan ayuda al CP9, con el poder de combate actual en esa isla, ¿quién tiene las cualificaciones para desafiarnos? Cuartel General de la Infantería de Marina, oficina del almirante de flota. La atmósfera era tan densa que podía aplastar los huesos. Dos leyendas, Sengoku y Garp, estaban sentados en el sofá. Garp masticaba galletas de arroz con avidez, y las migas caían sobre su traje. Sengoku estaba tan agitado que ni siquiera se dio cuenta de que su cabra mascota le estaba mordisqueando la punta de la barba trenzada. Naturalmente, la fuente de su estrés fue la situación de Butter 7. Sengoku volvió en sí, apartando bruscamente su barba babosa de la boca de la cabra. Miró fijamente al animal antes de descargar su furia sobre su viejo amigo. Garp. La tripulación pirata de tu nieto nos ha dejado con un problema monumental. Aunque Garp quería reírse y decir jajaja. Ese es mi nieto. Miró los ojos inyectados en sangre de Sengoku y, sabiamente, permaneció en silencio, dejando que el almirante de la flota se desahogara. Ese Rai bajo el mando de tu nieto, según Kusan, ya ha alcanzado el umbral de una potencia mundial. ¿Sabes lo grave que es esto? Rugió Sengoku. Una tripulación de novatos con capacidad de combate al nivel de un almirante. Garp hizo un gesto de desdén con la mano. Eres el almirante de la flota. Dime tú. Garp. Al ver que Sengoku estaba a punto de sufrir un aneurisma, Garp suspiró. Eran camaradas que habían luchado codo con codo durante décadas. No podía seguir haciendo el ridículo. El principal problema reside en Nico Robin, dijo Garp, bajando el tono de voz. Conociendo a Luffy como lo conozco, jamás abandonaría a un compañero. Preferiría incendiar el mundo. Pero esos estúpidos gobiernos mundiales. Ejem. Sengoku lanzó una mirada amenazante. Pero esos, grandes gobiernos mundiales, qué asco. Garp vomitó, incapaz de terminar la frase. Sengoku ignoró la teatralidad y se puso de pie, caminando de un lado a otro. He estado pensando en cómo conseguir lo mejor de ambos mundos. El gobierno mundial quiere a Nico Robin. No aceptarán un no por respuesta. Y gracias a Morgans, todo el mundo sabe que Luffy la tiene. Tenemos que enfrentarnos a ellos en batalla para salvar las apariencias. Garp asintió. Lo entendió. Pero la realidad táctica era una pesadilla. Para enfrentarnos a los actuales piratas de sombrero de paja y garantizar la victoria, reflexionó Garp, necesitaríamos enviar a 2 almirantes.
Pero Sakazuki está en el Nuevo Mundo, y Borsalino se encarga del sector Sabaody. Aparte de Kusan, que se niega a regresar, nuestros recursos son limitados. O tal vez, replicó Sengoku, un almirante más 2 candidatos a vicealmirantes de élite como Chaton, Tokikake, y Momousagi, Gion. Pero si muestran la más mínima negligencia hacia Rai, podríamos perder a 2 futuros almirantes. Sengoku dejó de caminar de un lado a otro y miró a Garp. Alternativamente, Garp, ve tú. PFFT. Garp escupió su té sobre el escritorio de Sengoku. Se limpió la boca, con una expresión impasible. Sabes que si voy, no podré capturarlos. No puedo. Y no puedo garantizar que ganaría contra ese chico Rai si me contengo, añadió Garp en voz baja. En cuanto a Kusan, no recomiendo enviarlo de nuevo. La Marina no puede permitirse perder a un almirante ahora mismo por culpa de una sola tripulación pirata. Sengoku suspiró, limpiando el té de un informe. Estoy de acuerdo. Entonces, un brillo astuto apareció en los ojos del almirante de la flota. Todos los planes mencionados se basan en la premisa de que debemos ganar. Pero, ¿por qué tenemos que ganar? Los ojos de Garp se abrieron de par en par. ¿Te das cuenta de las posibles consecuencias de hacer eso? El gobierno mundial, los malditos ancianos, gritarán. Sengoku se acercó a la ventana, juntando las manos a la espalda. Miró hacia el mar, mientras su abrigo de la justicia se balanceaba. Elige el mal menor. Maximiza los beneficios. Garp lo entendió de inmediato. Esto era típico del período Sengoku. Gobernar la justicia. Dado que enfrentarse a los piratas de sombrero de paja mermaría las fuerzas de la marina necesarias para contrarrestar a los Yonko, Sengoku preferiría arriesgarse a ser criticado por el gobierno mundial antes que sacrificar a sus hombres más poderosos. Enviaría una fuerza lo suficientemente fuerte como para aparentar que lo intentaban, pero lo suficientemente débil como para que su inevitable derrota no paralizara a los marines. Fue una pérdida calculada. Nos hacemos los sordos, murmuró Sengoku. Los tratamos como una amenaza estándar de nivel Shichibukai. Enviamos una fuerza Booster Call estándar si es necesario, pero ningún almirante. En cuanto a cuándo enfrentarnos realmente a los sombrero de paja, esperamos a que la crisis de los Yonko se estabilice. Garp asintió en silencio, mientras masticaba otra galleta. Este viejo zorro está más que capacitado para ser almirante de flota. Mucho más de lo que yo jamás lo estuve. Justo cuando estaban a punto de ultimar su plan de incompetencia estratégica, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un invitado no deseado entró sin previo aviso. Era un hombre enorme, con el pelo morado y gafas de sol, que irradiaba un aura de intenso poder y amargura. Pero su rasgo más llamativo era su brazo derecho. Una prótesis mecánica enorme y aterradora hecha de piedra marina. El destructor de batalla. Céfiro Brazo Negro. Exalmirante. Instructor actual del campo de entrenamiento de élite de los marines. El hombre corpulento dio una profunda calada a su inhalador y ladró una petición. Sengoku. Necesito ir a Bater 7. Requiero la ayuda de esos constructores navales para modernizar los barcos de entrenamiento. Asígname algunos fondos. Al oír el destino, Sengoku y Garp se quedaron paralizados. Lentamente levantaron las manos y se llevaron las manos a la frente al unísono. Sepir, gimió Sengoku. ¿A dónde dijiste que ibas? Agua 7. ¿Hay algún problema? Sepir frunció el ceño, percibiendo la tensión. Al ver a Sengoku dudar, Sepir perdió los estribos. Desde que te convertiste en almirante de flota te has vuelto tan tacaño. Esto es para entrenar a los futuros talentos de la infantería de marina. Date prisa, dame el maldito dinero. Sengoku no respondió. Parecía que tenía ganas de llorar. Acabo de decidir no enviar a un piloto de combate de nivel almirante, y ahora un exalmirante se ofrece voluntario para ir allí de vacaciones. Sepir se quedó sin palabras. ¿De verdad nuestro presupuesto es tan ajustado? Se volvió hacia Garp. Garp, ayúdame a convencer a este avaro. Garp miró al techo, silbando. No sé nada. Solo soy un viejo comiendo galletas. Mientras los 3 veteranos del cuartel general de la Marina discutían, los piratas del sombrero de paja ya habían llegado cerca de Bater 7. En ese momento, todos habían dejado de entrenar. Todos se estaban vistiendo elegantemente, preparándose para lo que podrían ser varios días de vida en la ciudad. Rai, como era de esperar, no les impediría divertirse. Tras un entrenamiento intenso, es necesario relajarse. En ese momento, Zoro, que estaba de pie en la plataforma de vigilancia, mostró de repente una expresión de asombro y le gritó a Luffy. Luffy, hay una rana haciendo estilo libre más adelante.
Al oír las palabras de Zoro, Luffy, que había estado bromeando con Usopp, se quedó paralizado como si le hubiera caído un rayo, e inmediatamente corrió hacia la barandilla del barco sin decir una palabra más. Usopp y Chopper lo siguieron rápidamente. En medio de los vítores, todos los hombres, excepto Ray, agarraron los remos y remaron hacia la rana. Ray se quedó sin palabras. Había demasiadas coincidencias. Simplemente acariciaré al perro mientras los veo comportarse como tontos, pensó. Tiempo después, el Going Merry perdió de vista a la rana y se encontró con el tren marino. Finalmente, conocieron a Kokoro, la jefa de estación, junto con su nieta y un conejo extraño. Gracias a la presentación de Kokoro, Luffy, Nami y los demás se enteraron de que su próximo destino era Batter 7. Y en ese lugar había muchos constructores navales altamente cualificados. Esto puso eufóricos a Luffy y Usopp. Los demás también estaban muy emocionados. Todos estuvieron de acuerdo en gastar todo el dinero que fuera necesario para reparar adecuadamente el Going Merry. Al mismo tiempo, también necesitaban construir un barco capaz de navegar por la Grand Line y recorrer el Nuevo Mundo. Después de todo, en ese momento tenían más de 2 toneladas de oro, que si se convirtieran a belly equivaldrían a unos 600-800 millones de belly, dependiendo del tipo de cambio en Batter 7. Como mínimo, era el doble de la cantidad que figuraba en la historia original. Ray calculó que bastaría con construir un Sunny más grande y modificar el Going Merry. Por si fuera poco, podrían fingir que venden a Luffy a la marina, quedarse con el dinero y luego recuperarlo. Así pues, los piratas del sombrero de paja tomaron la carta de presentación de Kokoro y comenzaron a dirigirse hacia los astilleros de Batter 7. Al llegar a Batter 7, los piratas del sombrero de paja, con la ropa recién lavada, se dirigieron alegremente al pueblo. Luffy, Nami y Usopp cogieron el oro para cambiarlo por dinero y luego fueron a buscar carpinteros navales para reparar su barco. A Zoro le ordenaron quedarse a vigilar el barco, en parte porque no quería comprar nada y en parte porque todos temían que se perdiera. Al fin y al cabo, la estructura de este Batter 7 parecía un laberinto gigante, sin importar cómo se la mirara. Sanji fue solo a comprar los ingredientes. Robin llevó a Chopper a comprar libros, con la intención también de relajarse. Ray tenía la intención original de pasear a Chow Chow con correa, pero pensó que la imagen sería vergonzosa. Así que soltó la correa y se fue con Chow Chow a pasear por la ciudad. ¿Y cuál es su destino? Todo recto, cualquiera podría ser su destino. A Ray no le preocupaba que la actual tripulación de los sombreros de paja se metiera en problemas aquí. Con el grupo dividido de esta manera, incluso si apareciera Rob Luxy, no podría capturar a nadie rápidamente. De hecho, si el CP9 los enfrentara, los agentes sufrirían pérdidas significativas. Una vez que comenzaba el combate, Ray y Chow Chow, con su agudo sentido del olfato y su haki de observación, podían brindar apoyo de inmediato. Esa era la ventaja de la fuerza. Una sensación de seguridad mucho mayor. En cuanto a por qué Ray no simplemente desactivó a esos miembros del CP9 basándose en sus recuerdos. Las razones eran claras. Primero, observar los acuerdos del gobierno mundial en Batter 7. En segundo lugar, encontrar el momento más adecuado para reclutar a Franky para la nave. En tercer lugar, ¿qué pasaría si Robin tuviera otro momento de duda? El proceso de sanación de un trauma siempre está lleno de altibajos. Mientras los piratas del sombrero de paja comenzaban sus compras, un grupo de personas se acercó sigilosamente al Going Merry. Eran un grupo de hombres vestidos con atuendos ridículamente pervertidos, de esos difíciles de describir con palabras. Hombres con braguetas de hierro que dejaban el pecho al descubierto. Eran hombres extraños, armados con cuchillas, garrotes y armas de fuego, que llevaban medias de rejilla. El grupo susurraba entre sí, y sus voces temblaban visiblemente. ¿No estamos siendo un poco imprudentes al buscar pelea con los piratas del sombrero de paja de esta manera? Me pregunto cuánta gente seguirá en el barco. Si solo quedan esa mujer sexy y el debilucho con la onda, sería ideal. Sí, las recompensas por los demás son demasiado altas. Pensándolo bien, definitivamente no es para tomárselos a la ligera. Cobardes. Deben entender que solo se pueden pescar peces grandes en mares agitados. Además, no podemos permitir que estos piratas despiadados campen a sus anchas en Batter 7. Entiendo el razonamiento, pero ¿de verdad está bien no informar a Franky y a Nikki? Estos hombres eran la familia Franky, supuestamente la organización del AMPA de Batter 7. En realidad, eran una unidad secreta liderada por Franky, encargada de ayudar al alcalde y Seburg a defenderse de los piratas. Gracias a su considerable habilidad, habían capturado a muchos piratas y destruido numerosos barcos, reduciendo significativamente el caos en Batter 7.
Sin embargo, el alcalde Iseburg les había instado repetidamente a que lo detuvieran, considerándolo demasiado peligroso. El líder de este grupo que se acercaba al Going Merry se llamaba Sanbai, un jefe menor dentro de la familia Frankie. Estaba indeciso, pero dispuesto a sacrificarse. La fuerza de los piratas del sombrero de paja es probablemente incalculable, dijo Sanbai. Somos, en esencia, un escuadrón suicida. Una persona se esconderá para registrar sus habilidades de combate. El resto, prepárense para morir. Nuestro objetivo es usar nuestras vidas para ayudar al jefe Frankie a medir su verdadera fuerza. ¿Sí? Todos respondieron con voces temblorosas, pero sus miradas reflejaban determinación. No dudarían en morir por su Saniki. Lo que no sabían era que los informes que calificaban a la tripulación de los sombrero de paja de cruel y totalmente malvada eran falsos. No eran más que rumores inventados y difundidos por algún periódico sin escrúpulos, puramente por venganza, después de que el informante de alguien hubiera sido asesinado y cocinado repetidamente. Mientras tanto, dentro de Bater 7, justo cuando Chopper llegaba frente a cierta puerta, un hombre extraño con una máscara y un traje teatral pasó rozando a Robin, que se encontraba a pocos metros detrás de Chopper. En ese instante de transición, le susurró algo a Robin. Nico Robin, soy del CP9. Ven conmigo. De lo contrario, al oír el nombre de la organización y las palabras que siguieron, las pupilas de Robin temblaron ligeramente. Tras un momento de reflexión, ella lo siguió. A pocas calles de Robin, Ray y Chow Chow, que estaban dando un paseo, percibieron simultáneamente que Robin se había separado de Chopper y ahora caminaba junto a un hombre desconocido. Chow Chow estaba desconcertado. Maestro, ¿qué le pasa a Robin? ¿Está saliendo con otro hombre? No puedo tolerar esto. Ray pensó para sí mismo. Con quien quiera salir es asunto suyo. ¿Por qué le importa tanto a esta mocosa? Pero entonces Chow Chow inmediatamente volvió a hablar. No importa si al maestro le gustan Robin y Nami o no, yo, Chow Chow, no permitiré bajo ningún concepto que aquellos a quienes les gusta el maestro dirijan su afecto hacia otra parte. Como era de esperar, a Chow Chow le apareció un gran chichón en la cabeza. Bárbaro, grosero e ilógico. Ray se quedó sin palabras. ¿En qué estaría pensando este cachorro? La clave residía en que esta posesividad era bastante extraña. Por supuesto, Ray y Chow Chow estaban pensando en asuntos completamente diferentes. La persona que está al lado de Robin debería ser uno de los miembros del CP9. ¿Por qué esta mujer estaba caminando con miembros del CP9 otra vez? ¿Acaso temía que les ocurriera algo a los piratas del sombrero de paja, como en la historia original? Definitivamente, esa no podía ser la razón. De repente, a Ray se le ocurrió una posibilidad. Eso es todo. Ray reflexionó sobre las posibilidades más probables mientras observaba la figura de Robin alejarse. Si se trataba de elegir un campo de batalla, entonces su comportamiento tenía perfecto sentido. Definitivamente no podía ser porque temiera que los piratas de sombrero de paja perdieran contra los marines. Ya podían luchar de igual a igual con los almirantes. En esta etapa, para capturarlos, a menos que el cuartel general de la Marina tuviera la cabeza hueca y enviara a 2 almirantes al paraíso, los sombrero de paja tenían la ventaja. Sengoku, conocido como el sabio general, jamás haría tal cosa. En cuanto a lo que Sengoku planeaba hacer exactamente, Ray desconocía los detalles. Pero si él fuera el almirante de la flota, tendría que oponer al menos una resistencia simbólica para apaciguar al gobierno mundial. Incluso sin enviar almirantes, utilizar una llamada booster para responder a las demandas del gobierno mundial parecía la escalada más lógica. Entonces, Robin irá con CP9 para cambiar el objetivo. Los ojos de Ray se entrecerraron. Esta mujer es demasiado bondadosa. Si se resistía al CP9 y se quedaba obstinadamente aquí, lo más probable es que la llamada booster ocurriera en el agua 7. La isla quedaría arrasada. Los piratas del sombrero de paja estuvieron atrapados aquí durante al menos 2 semanas mientras reparaban o reemplazaban el Going Merry. No podían simplemente llevar un barco averiado al mar para luchar contra los marines. Aunque ganaran, el Merry se hundiría. Así pues, la solución perfecta para Robin era ir con el CP9 a Enies Lobby, la isla judicial, y enfrentarse allí a los marines. De esta forma, podría proteger tanto al Going Merry como a los inocentes residentes de Bater 7. Tras deducir el proceso mental de Robin, Ray se preparó para seguirlo y confirmarlo. Chow Chow, susurró al aire. Regresa primero al Going Merry. Protege a Zoro y asegúrate de que no se haya perdido. Sí, amo. El Going Merry. Zoro estaba echando su siesta habitual del mediodía. Sus ronquidos eran ensordecedores, sonaban como una motosierra cortando chatarra.
En su sueño, Zoro paseaba por una calle bulliciosa, yendo a donde quería. Izquierda, derecha, recto, daba igual. En este mundo de ensueño, no existía la posibilidad de perderse. Era el paraíso. De repente, el sueño cambió y las calles se volvieron borrosas. Se encontró rodeado por más de una docena de rayos, cada uno desenvainando su espada demoníaca. Zoro, dijo el líder de los Rai con una sonrisa burlona. Perdí contra ti hace tiempo. Hoy he traído a mis hermanos para derrotarte, a ti, el mejor espadachín del mundo. Ven. Gritó Zoro de los sueños. El intenso espíritu de lucha le erizaba el vello. Estaba emocionado. Demasiado emocionado. Se despertó sobresaltado, y su mano agarró instintivamente la empuñadura de Wado Ichimonji. En su estado de confusión, Zoro vio a más de una docena de figuras que se abalanzaban sobre él. ¡Mierda! Los clones. Zoro agarró sus 3 espadas y rodó hacia un lado para esquivar una lluvia de balas y espadas. Espera. Estos no eran Rais. Se puso de pie, parpadeando para despejarse el sueño de los ojos. Frente a él se encontraba un grupo de matones vestidos con armadura metálica y bañadores ajustados. ¿Quién eres? Preguntó Zoro con voz baja y amenazante. ¿Os habéis preparado para las consecuencias de despertarme? Sanbai, el líder de la familia Franky, forzó una sonrisa confiada, aunque gotas de sudor le corrían por la frente. Zoro, el cazador de piratas. Recompensa. 110 millones de belly. Hoy, tu cabeza nos pertenece a nosotros, la familia Franky. Al oír esto, Zoro se relajó. Solo eran cazarrecompensas. Unos débiles. Una vez que desenvaine mis espadas, no las envainaré hasta que prueben la sangre. Zoro dijo, imitando la frase favorita de Rai. Desató una oleada de intención asesina. El aire se volvió repentinamente denso. Los matones de la familia Franky se quedaron paralizados, sintiendo como si una cuchilla ya estuviera presionada contra sus gargantas. Zoro se burló. ¿Con tan poca valentía crees que puedes reclamar mi cabeza? Ve a llamar a tu jefe. Inesperadamente, al oír a Zoro preguntar por su jefe, Sanbai y los demás estallaron. Comenzaron a gritar, blandiendo espadas, garrotes e incluso lanzacohetes. Fuego. TSK. Zoro no tuvo tiempo de reflexionar sobre sus cambios de humor. Desenvainó sus espadas. Estilo de 2 espadas. Dragón llameante. Auge. Una onda expansiva de energía azul se propagó hacia afuera, lanzando a los 12 hombres por los aires y haciéndolos caer al mar. Zoro envainó sus espadas con un chasquido. No puedo permitir que dañes el Merry, murmuró. Se acercó a la barandilla y miró hacia abajo, a los matones que flotaban en el agua. Si aún quieres pelear, sube. Esta vez te mataré. La expresión de Zoro era mortalmente seria y Sanbai tragó saliva de inmediato. Hermanos, retírense. Regresen a la base. Sí, Aniki. Zoro los vio alejarse cojeando. Rara vez mataba a quienes no representaban una amenaza real. Poco después de que el grupo se marchara, una mancha blanca saltó a la cubierta. Chou Chou había regresado. Zoro, ladró el perro, algo que Zoro entendió perfectamente. ¿Esas personas estaban causando problemas? Sí. Vinieron a por mi cabeza. A juzgar por la situación, es una verdadera lástima. La ceja de Zoro se crispó. ¿Qué quieres decir con eso, pequeño perro? Chou Chou parecía inocente. ¿No es este el tipo de bromas que siempre tienes con Sanji? Pensé en intentarlo. Cállate, Zoro volvió a sentarse. ¿Por qué has vuelto solo? Normalmente estás pegado a la pierna de Rai. Chou Chou se sentó, rascándose la oreja. El amo no me dijo nada, pero ambos vimos a Robin marcharse con un hombre extraño que llevaba una máscara. El perrito apoyó la barbilla en las patas, sumido en sus pensamientos. El amo debe estar enojado y fue a atrapar a la pareja adúltera. Zoro puso cara de disgusto. Tu inteligencia está realmente a la par con la de Luffy. Entonces, ¿qué dices, oh sabio cabeza de musgo? Chou Chou se hurgó la nariz con una garra y le lanzó un moco a Zoro. Zoro lo esquivó sin esfuerzo. Tu razonamiento es demasiado extremo. Basándonos en la actitud habitual de Rai hacia Robin, a lo sumo está un poco celoso y fue a seguirla para descubrir la verdad. ¿Qué pareja adúltera? Robin y Rai ni siquiera están involucrados. Además, ella acaba de llegar a esta isla, donde iba a conocer a alguien. Zoro hizo una pausa, y luego sus ojos se abrieron de par en par. Siseo. ¿Podrían ser novios de la infancia? Vaya, vaya. Zoro negó con la cabeza. TSH Rai, todo el mundo ve que Nami y Robin lo aprecian, pero él nunca deja clara su postura. Ahora que Robin sale con otro hombre, los sigue a escondidas. Este tipo es realmente mezquino. Chou Chou asintió enérgicamente.
Es cierto. En las manadas de perros, si una hembra se va, simplemente buscamos otra. El amo se está comportando de una manera muy poco canina. El hombre y el perro comenzaron a analizar la vida amorosa de Rai con intenso fervor. Te sugiero que hables con Rai, dijo Zoro con sabiduría. Dile que acepte sus sentimientos para que no vuelva a hacer cosas tan vergonzosas como acosar. Actúa como un debilucho, un hombre de verdad debería aceptar las cosas como vienen. Estoy de acuerdo. Ladró Chou Chou. Creo que el maestro debería aprender de mí. En cada isla, dejo mi semilla, no mi corazón. A diferencia del maestro, que sí se lastimó por esto, Zoro parecía atónito. Dios mío, el que parecía más puro de todo el barco es en realidad así de sucio. Chou Chou infló el pecho. Se trata de transmitir genes. Qué lástima que el maestro, aunque sea un demonio perro, actúe tan vacilante y reservado como ustedes, los humanos. Es completamente impropio de él. Zoro, tú también te ves en buena forma. ¿Por qué no buscas algunas chicas en esta isla y dejas descendencia? Le aconsejó Chou Chou con la sabiduría de un anciano experimentado. ¿Eh? ¿Por qué dejaste de hablar, cabeza de musgo? De repente, Chou Chou se quedó paralizada. Se le erizó el pelo de la espalda. Sintió un aura asesina, muy familiar y demoníaca, que emanaba de detrás de él. Había sido descuidado. Su amo había regresado. ¡Bum! Golpear. Un instante después, la cabeza del perro estaba hinchada y con un nuevo chichón. El Mosheak también lucía un bulto humeante. Rai se quedó de pie junto a ellos, con las venas palpitando en su frente. Se quedó sin palabras. ¿De qué tonterías estaban hablando esos dos? Su conversación era completamente incoherente, pero su intención de burlarse de él era clarísima. Típico, murmuró Rai, crujiéndose los nudillos. No os he pegado lo suficiente a vosotros dos. Tras confirmar que Robin estaba a salvo y memorizar el olor del hombre enmascarado que estaba a su lado, Rai comenzó a regresar al Going Merry. Justo cuando llegó a la costa, su agudo oído captó la conversación de Zoro y Chou Chou sobre parejas adúlteras y acoso. Casi lo hizo morir de rabia. ¿Soy mezquina? ¿Acaso estoy acosando? Vale, de acuerdo. Me estaba acosando. Pero la estaba acosando porque estaba preocupado por su seguridad. No porque estuviera celoso. Eso es una tontería. Tras castigar físicamente a los chismosos, les reveló a Zoro y Chou Chou su verdadera conclusión sobre los motivos de Robin. Oh, así que es así, murmuró Zoro, frotándose el chichón que le había salido en la cabeza. Alejar el campo de batalla de la ciudad. ¿Booster Call? Rai, ¿has oído hablar de esto? Rai asintió con gesto sombrío. Fue el ataque indiscriminado definitivo de los marines. Al menos 5 vicealmirantes y 10 acorazados, desatando una potencia de fuego suficiente para borrar una isla entera del mapa. Fue la pesadilla que convirtió en ceniza Zoara, la ciudad natal de Robin. Al oír esto, las expresiones de Zoro y Chou Chou se tornaron serias. Informemos a Luffy y a los demás sobre esto cuando regresen, dijo Zoro con seriedad. Rai asintió. Durante la persecución anterior, Robin apareció brevemente a su lado mediante un clon, confirmando así la situación. Había dejado un comentario ingenioso, pero sincero. Tienes que venir a salvarme, ¿de acuerdo? Dejando a Rai completamente sin palabras. Para garantizar la seguridad de Robin mientras jugaba su peligroso juego, Rai le dio inmediatamente una nueva orden a Chou Chou. Chou Chou. Disfrázate y sigue a Robin. Si alguien la amenaza antes de que lleguemos a Enies Lobby, actúen de inmediato. Chou Chou aceptó el pedido de inmediato. Se revolcó en la tierra para despeinarse, disfrazándose de perro callejero desaliñado, y siguió el rastro de Robin. Su misión era doble. Protegerla y transmitir información a Rai a través de la comunicación por linaje. Rai suspiró, mirando la ciudad. Esa mujer, realmente confía en que iremos a buscarla. Esa noche. Luffy, Nami, Usopp, Sanji y Chopper regresaron al barco, exhaustos pero victoriosos. Gracias a la mayor fuerza de Usopp y Nami, los secuaces de la familia Franky no tuvieron ninguna oportunidad. En el momento en que intentaron emboscar al grupo en el astillero, Usopp los ahuyentó con una estrella explosiva antes de que pudieran siquiera desenvainar sus espadas. Su haki de observación no era ninguna broma. En cuanto a las 2 maletas llenas de dinero que Nami llevaba consigo, incluso los perros callejeros que se acercaban demasiado acababan pateados por sus pies. Habían cambiado el oro por la asombrosa cantidad de 600 millones de belly. Ya a salvo a bordo, Luffy anunció el plan. Llevar el Going Merry al astillero Galley la mañana mismo para una evaluación completa y un plan de modificaciones.
Una vez instalados, Rai y Zoro informaron a la tripulación sobre la situación de Robin con el CP-9. Sorprendentemente, la mayoría se lo tomó bastante bien. Confiaban en Robin plenamente. Si se marchaba para protegerlos a ellos y a la ciudad, simplemente irían a buscarla cuando llegara el momento oportuno. Pero Sanji no lo permitió. Estaba prácticamente vibrando de furia caballeresca. Nami-san. Por favor, vísteme para que me parezca a Robin-chan. Déjame ocupar su lugar como rehén. Todos lo miraban como si fuera un idiota. Sanji exhaló humo, tratando de recuperar la compostura. Todo es culpa de Cabeza de Musgo por ser tan débil. Si pudiera destruir el cuartel general de la Marina él solo, Robin-chan no tendría que preocuparse. ¿Eh? El ojo de Zoro se crispó. ¿Eres tonto? Si eres tan capaz, hazlo tú. Con esa cara de capa pervertido que tienes, probablemente ni siquiera podrías pasar por la puerta principal. Justo cuando los dos estaban a punto de comenzar su pelea diaria, una voz provocadora resonó desde la orilla. «Oye, piratas de sombrero de paja. Mis subordinados me han dicho que tenéis mucho dinero. Me gustaría tomar prestado algo». Rai ni siquiera necesitó mirar. Había olido la colonia y la cola a kilómetros de distancia. La tripulación salió a cubierta. En el muelle se encontraba un hombre con la complexión de una máquina expendedora. Tenía unos antebrazos enormes y desproporcionados, el pelo azul peinado como una escultura cinética, y solo vestía una camisa hawaiana abierta y un bañador tipo Speedo. Detrás de él se encontraban varias docenas de matones, armados hasta los dientes. Frankie y la familia Frankie. Luffy dio un paso al frente, parpadeando. ¿Quieren pedir dinero prestado? Claro. Tenemos mucho ahora mismo. ¡Pam! El puño de Nami impactó contra la nuca de Luffy. ¿Por qué íbamos a prestárselo? Ese es nuestro fondo para la reparación del barco. Capitán idiota. Ay, Luffy se frotó la cabeza, dándose cuenta de su error. Se volvió hacia Frankie con aire de disculpa. Lo siento. Nami dice que no. Quizás podrías pedirle prestado a alguien más. Si me sobra algo después de arreglar la nave, te presto algo. Préstame mi culo. Gritó Nami. Zoro suspiró y apoyó la mano sobre Wado y Chimonji. Luffy, claramente tienen malas intenciones. Esta tarde, incluso intentaron tomar prestada mi cabeza. Frankie soltó una carcajada. Ja 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 ja. El Luffy sombrero de paja de 450 millones de berries es en realidad un idiota. Ese Cabeza de Musgo tiene razón. Nunca planeé devolverlo. Hombres. Armas fuera. Ante los ojos de todos, la mano izquierda de Frankie se transformó repentinamente. La palma de la mano se abrió como una tapa, dejando al descubierto el cañón de una pistola oculto en su muñeca. Armas a la izquierda. Auge. Una bala de cañón salió disparada de su muñeca, dirigiéndose directamente hacia el Going Merry. Luffy no se movió. No lo necesitaba. Ataque especial. Estrella principal. ¡Sas! Usopp desenvainó su kabuto a la velocidad del rayo. Un único proyectil de plomo interceptó la bala de cañón a 15 metros del barco. ¡Kabum! La explosión esparció metralla por todas partes. Punto pesado. Chopper se transformó instantáneamente en su musculosa forma humana, interponiéndose como un escudo frente a Nami y el mástil, desviando la metralla con su dura piel. En la cubierta, la expresión juguetona de Luffy desapareció. Fue sustituida por la mirada fría y seria de un capitán que protege a su tripulación. Ya que te atreves a atacar mi barco, debes estar preparado para las consecuencias. Frankie miró con incredulidad. Su ataque había sido neutralizado por el narigudo, que parecía el miembro más débil, y el tanuki mascota. Inmediatamente sintió como si hubiera pateado una placa de hierro. Pero no podía retroceder. Durante años, Frankie había operado como el jefe de Lampa de Butter 7, protegiendo a la ciudad de los piratas que actuaban en las sombras. Los rumores decían que los sombrero de paja eran monstruos despiadados que habían extorsionado 600 millones de berries. Si los dejaba entrar en la ciudad, ¿quién sabía la destrucción que causarían? Aunque eso significara la muerte, tenía que detenerlos allí. Frankie infló su enorme pecho. Hoy no solo me llevaré tus 600 millones. También me llevaré todas tus cabezas con recompensa. Por la paz de Butter 7. Detrás de él, sus subordinados rugían, alzando sus armas con ojos desesperados y fanáticos. Usopp, Nami y Chopper estaban furiosos. Luffy. Zoro. Sanji. Atrápenlos. Sin embargo, el trío monstruoso dudó. No estaban enfadados, estaban desconcertados. Sanji dio una profunda calada a su cigarrillo. Algo no cuadra. ¿Por qué tienen esa pinta de estar a punto de morir? Zoro asintió.
como soldados marchando hacia una misión suicida. Luffy frunció el ceño. No lo entendía. Pero si querían pelear, él accedería. Saltó del barco y aterrizó en el muelle con un fuerte golpe. Si estás tan decidido, adelante. Broom. Una oleada de presión rojo-negra estalló desde Luffy, inundando el muelle. En un instante, las decenas de matones armados pusieron los ojos en blanco y se desplomaron, con espuma brotando de sus bocas. El único que quedaba en pie era Franky, con las rodillas temblando y el sudor corriéndole por la cara mientras luchaba por mantenerse consciente contra la abrumadora voluntad de un rey. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.